¿Qué tal? Bienvenidos a Concertante Encuentros. Les saluda Jorge Tadeo. El día de hoy hablaremos de literatura y quizás un poco de filosofía, ya que dedicaremos este programa al gran escritor inglés Colin Wilson, que nació en Leicester en 1931 en Inglaterra y fallece tristemente en el 2013 en Cornwall. Como podrán observar en esta mesa, tenemos muchísimos libros de Colin Wilson y debo confesarles que es tan solo una parte de la gran colección de libros de este autor que tengo en mi biblioteca. El caso de Colin Wilson es muy interesante, ya que en su juventud era una especie de outsider, una especie de desplazado social con severos problemas para adaptarse a lo que sería la vida de un joven, los estudios, después los primeros trabajos, etc., aunque tenía una gran afición por la lectura. Literalmente devoraba los libros y llevaba apuntes compulsivos sobre todo lo que iba leyendo, lo que le permitió que a los 24 años pudiera publicar su primer libro llamado The Outsider, El Desplazado. El libro se convirtió en un éxito de ventas, en un bestseller, y de inmediato toda la crítica especializada y todos los ingleses coincidieron en que tenían a un escritor sumamente talentoso. En este libro, Colin Wilson habla de los más diversos artistas, pensadores y escritores que habían tenido problemas sumamente severos para coincidir con los cánones de la sociedad. Eran una especie de alienados, ¿por qué no? Una especie de inadaptados o desplazados. Y entonces tenemos un acercamiento a todas estas personas sumamente importantes como lo fueron Nijinsky, Van Gogh, Lawrence de Arabia, Nietzsche, Hemingway, Dostoyevsky y muchos más, que lo cual ya nos da una idea del amplio espectro que estaba abarcando Colin Wilson. Bien, el asunto se complica demasiado, ya que después de haber tenido este gran éxito, es que se enteran que tan solo se trataba de un escritor de 24 años. Por alguna razón, los ingleses empezaron a sentirse un tanto traicionados por haberse entregado con tales elogios al haber leído aquel libro y comenzaron a etiquetar a Colin, sobre todo con los Angry Young Men, que vendrían a ser como los beat norteamericanos, con los cuales pues realmente Colin Wilson tenía muy poca relación, pero a partir de su siguiente libro, la respuesta es totalmente la contraria a ese primer éxito que tuvo Colin Wilson. O sea, podríamos titular este video Destruyan al joven escritor. Destrúyanlo porque nos ha hecho creer que era alguien con una experiencia gigantesca y cómo es posible que alguien de 24 años hubiera leído esas toneladas de libros de las que él está hablando. Pues sí, en efecto los había leído. Colin Wilson pasaba bastantes horas en la biblioteca de Londres todos los días, ya que, como les comentaba en un principio, tenía severos problemas para ir a un trabajo normal, terminaba siempre renunciando o lo corrían y bueno, su refugio era la Biblioteca de Londres. Después de todos estos ataques, Colin Wilson se irá de Londres y se va a Cornwall, donde va a vivir el resto de su vida en una especie de poblado bastante alejado del ajetreo de las grandes ciudades, y desde ahí siguió escribiendo infinidad de libros. La temática de los libros de Wilson es sumamente amplia. Podríamos decir que su búsqueda más importante y el tema que ha explorado una y otra vez a lo largo de muchos de sus libros es una especie de nuevo existencialismo. Pero en realidad quien lo va a influenciar fuertemente es Edmund Husserl, quien, al igual que Heidegger, pues son los creadores de la fenomenología. Por lo tanto, el auténtico interés de Colin Wilson que vemos a través de muchísimos de sus libros es sobre el despertar de la conciencia. Él toma esta idea de Husserl, que la conciencia, a diferencia de lo que planteaba Descartes desde el siglo XVII, no es solo un espejo de nuestra vida, o no es un espejo de lo que nos rodea. El planteamiento de la fenomenología es que la conciencia, más que ser un espejo, es una especie de mano. La conciencia es algo que tiene una capacidad de asir lo que nos rodea y, por supuesto, de detonar nuestra fuerza de voluntad y entonces cambiar por completo nuestra percepción absolutamente de todo. Esta idea fascinó a Colin Wilson
y a mí me sigue fascinando hasta la fecha con toda honestidad, ya que entonces él se inclina a investigar qué era lo que hacía que todos estos grandes artistas o grandes pensadores de repente pudieran llegar a estados, en determinado momento hasta místicos, cabría el término, o a esas peak experience que denominaba Abraham Maslow, el psicólogo con el que Colin Wilson mantuvo una correspondencia bastante fecunda y que prácticamente se enfocaba en encontrar ese secreto, cómo en un determinado momento a voluntad poder atraer ese despertar de nuestra conciencia. Entonces esto lo va a llevar a escribir, por ejemplo, biografías, donde va a dedicar libros a pensadores y filósofos como Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, como Gurdjieff, quizá una de las mentes más brillantes del siglo XX, también de Uspensky, el alumno de Gurdjieff, que a diferencia de como bien aclaraba Gary Lachman en su libro sobre Gurdjieff, pues tenía más bases científicas, era un escritor muchísimo más académico y sin embargo es alguien que no logra lo que consiguió Gurdjieff en su momento. Uspensky terminaría sus días siendo alcohólico, Nijinsky terminaría catatónico con una camisa de fuerza después de haber sido el hombre más talentoso de su generación dentro del ballet clásico. Van Gogh se suicidaría después de arrancarse una oreja. Y bueno, muchísimos de estos espíritus de naturaleza romántica pues terminarían con situaciones semejantes. También va a hacer biografías sobre Carl Gustav Jung, sobre Aleister Crowley, la gran bestia, uno de los enemigos de la Golden Dawn, de esta sociedad hermética londinense. También escribe un sinnúmero de novelas donde va desarrollando lo que él va a llamar la facultad X del hombre. Esta facultad, que como comenté hace un momento, tiene la posibilidad o nos ayuda a entender y comprender de qué forma podemos activar nuestra conciencia y entonces poder conducirnos de una manera totalmente despierta y muchísimo más aguda y perceptiva. En estas novelas que comenzaron con Un ritual en la oscuridad o A la deriva en el Soho, donde él va platicando muchas de sus experiencias al llegar como joven artista a Londres y toparse con Isadora Duncan y con muchos de estos intelectuales de su generación. Por el contrario a lo que pudiéramos pensar de que es muy difícil acercarse a Colin Wilson, les podría decir que en absoluto. Es un escritor sumamente ameno, que en sus novelas, por ejemplo, nos tiene literalmente cautivados. Yo recuerdo A la deriva en el Soho, donde cualquiera que haya emprendido el camino del artista y llega a una gran ciudad para empezar a contactar con el medio, con el entorno y con todas estas manifestaciones, pues se sentirá plenamente identificado. En el caso Ritual en la Oscuridad no es la excepción, es un libro muchísimo más grande y que contiene bastante información de muchísima valía. Terminó escribiendo incluso una serie de novelas muy específicas que se llamaron The Spider World. Eran alrededor de 5 o 6 novelas donde habla de una sociedad utópica que vive en un reino controlado por los arácnidos. Y estos arácnidos tenían esa capacidad que el hombre había perdido en estas obras o quizá en la vida real, que era la eterna paciencia, esa capacidad de esperar hasta que llegara el momento justo para emprender cada uno de sus proyectos o planes, y entonces tienen toda una relación contra este mundo de los arácnidos que, como les digo, gobiernan toda la Tierra. Y a lo largo de esto tenemos un pretexto para estar explorando las posibilidades del hombre y volver a desarrollar una nueva conciencia y poderes que a lo mejor podríamos considerar ahora anormales y que posiblemente en algún momento fueron parte natural del ser humano. Así que son unas novelas encantadoras que hasta donde tengo entendido no se han traducido jamás al español, pero en inglés debe de ser posible localizarlas. En internet hay bastantes libros digitales de Colin Wilson y bueno, hoy con estas plataformas es muchísimo más fácil acceder a ellos. En su momento yo los conseguía porque había un gran admirador de Colin Wilson llamado Maurice Basset, que tenía una
base física de libros de segunda mano de Colin Wilson y lo contactaba uno y entonces él se encargaba de realizar la venta y hasta eso era bastante serio y fue así que yo pude conseguir muchísimos de los libros tiempo después de que fueron escritos, ya que los libros en español de Colin Wilson propiamente existieron hace 20 años más o menos. La última serie de Urano fue la de estas biografías que les comento de Jung, Gurdjieff, Crowley y Steiner, que habrán salido ahora veintitantos años, pero los otros libros pues venían de tiempo anterior. Los Inadaptados llegó a salir en Editorial Planeta y la lista sigue y sigue. Tiene libros tan especiales como Los orígenes del impulso sexual. También se va a meter a estudiar todo lo que serían los fenómenos de alienígenas, de civilizaciones antiguas, etcétera, que hoy es muy fácil criticarlo porque pues ya tenemos todos estos canales en la televisión de cable o el mismo YouTube está plagado de información sobre todos estos temas, pero recordemos que en los 50s, en los 60s e incluso en los 70s no era tan fácil acceder a todo este tipo de información. Así que entonces pues él se metía a investigar toda serie de fenómenos paranormales. El único libro que tengo entendido existe todavía en español es Lo Oculto, que publica el grupo Océano, y por ahí ellos tienen una serie también de 3-4 libros sobre criminología y sobre civilizaciones antiguas que ocasionalmente también se consiguen. En Lo Oculto hace todo un estudio de todos los fenómenos paranormales a lo largo de la historia del hombre, pero a diferencia de lo que harían otros escritores, donde prácticamente se irían por el escándalo y por estarnos platicando sobre los poltergeists o los espíritus o cosas más sensacionalistas, él hace más bien un estudio analítico de por qué esta gente reaccionaba así, de qué datos existían, qué pasaba con el pensamiento mágico y muchísimos otros aspectos que se vuelven sumamente enriquecedores a la hora de la lectura de este libro. O sea, va a venir hasta un estudio bastante serio en alguno de los capítulos sobre la cábala, o va a hablar sobre un escritor como Robert Graves y su célebre obra La diosa Luna, donde habla de los celtas y todo este culto a la diosa mujer. Y total, los temas siguen y siguen. Como les comenté al principio, a pesar de haber empezado como un bestseller y como un escritor que triunfó de la noche a la mañana literalmente a los 24 años y que en su siguiente libro lo acusaron casi de fraude y del enemigo de la sociedad, pues siguió él escribiendo todos estos libros que cada vez obtuvieron muchísimo más admiradores. Yo recuerdo haber platicado hace unos 15 años con Luz Emilia Aguilar Sincer, la crítica de teatro, que también conocía a Colin Wilson, ya que es otra excelente lectora, y ella me comentaba que estaba segura que en cualquier momento volverían a surgir los libros de Colin Wilson en español. O sea que tendría una segunda ola, ahora que está tan de moda el término. Sin embargo, pues ya pasaron todos estos años y espero que no esté equivocada y que en algún momento vuelvan a salir estos textos. Como les comento, Internet pues es por supuesto que la base de datos por excelencia para quien tenga interés en acercarse a este tipo de material. Luego de repente también hubo problemas porque pues tendió a ser un tanto honesto y por ejemplo se metió con el escritor Lovecraft, que él decía que era un loco y un pésimo escritor, y entonces de repente pues tenía la crítica incluso de escritores españoles como Sabater, que uno de sus ídolos era Lovecraft y que no estaba dispuesto a perdonarle a Colin que se hubiera metido con este creador del mito de Cthulhu. Incluso por ahí alguien le exigió que si él era tan bueno que escribiera su propio libro acerca del mito de Cthulhu, lo retaba y terminó haciéndolo Colin Wilson. Incluso también tiene otro libro que se llama Los parásitos de la mente. Creo que abrió las puertas hacia el universo de Hermann Hesse, que no era un escritor tan famoso en su momento cuando Wilson lo reseña, pero así también con muchísimos más escritores. Para mí prácticamente fue una ventana hacia un universo de libros
de otros autores que fui adquiriendo a raíz de haber escuchado o de haber leído comentarios y estudios de Wilson sobre ellos y que despertaron tremendamente mi interés. Wilson también fue un gran amante de la música, poseía una fonoteca con varios miles de volúmenes, desde LPs hasta el final DVDs y discos compactos, gran comprador también de libros, y que, como decía Goethe en Las afinidades selectivas, pues es por eso que encontramos a estas almas gemelas que de repente pueden contribuir a que encontremos una mina de oro, esa ventana que nos permita acercarnos a un universo literario o cultural que de otra manera pues hubiera estado velado para nosotros. Esa es, en cierto sentido, una de las razones por las que hacemos este programa. Nos gustaría contribuir a despertar su interés en escritores como Colin Wilson o en la literatura que a usted le sea más afín. Tiene un libro que está aquí entre los de la mesa que se llama Acordes y Disonancias, donde también escribe una serie de ensayos acerca de los procesos creativos en la música y de los grandes compositores. Incluso hace muchos años algún amigo inglés de mi maestro estaban hablando sobre Colin Wilson y era pues este típico inglés que no había perdonado a una Wilson por haber escrito tan joven aquel libro que impactó a todos por lo visto, y decía que lo único que le gustaba leerlo era en los ensayos sobre música. Al menos lo reconocía en esa área, pero sí les puedo decir que hay infinidad de temas que serán seguramente de su agrado. En los últimos años, el escritor Gary Lachman, que llegó a ser gran amigo de Colin Wilson, aunque era mucho más joven, tiene este libro que se llama Más allá del robot y que dedica a la vida y obra de Colin Wilson, como han hecho también otros escritores. Por último, ¿por qué Más allá del robot? Wilson toma esta idea de George Ivanovich Gurdjieff de que en realidad nosotros estamos dormidos. O sea, tenemos un robot que controla todas nuestras acciones. Esto, antes de que suene a ciencia ficción disparatada, lo aterrizo. Hay muchísimos ejemplos de cómo funciona este robot o de cómo funciona el automático. Cuando hacemos cosas sin pensar, como manejar un carro, cambiar velocidades, encontrar algo, meter una llave en una cerradura que entra directamente en la posición que si lo hiciéramos conscientemente quizás no sería tan sencillo, nos podemos percatar de que entonces no estamos tan despiertos como nosotros creemos. Esa fue la búsqueda y la lucha de Colin Wilson. Incluso alguien llegó a comentar que si hubiera vivido otros 100 años, quizás hubiera contribuido a resolver muchísimos más de los enigmas que atañen a la condición humana. Le recomiendo a los interesados que se acerquen a la plataforma Script, donde hay bastantes libros. Incluso lo pueden googlear y sin duda encontrarán algunos de estos títulos en español. Y en inglés hay una gran cantidad de títulos que están disponibles en Script sobre todo. Bien, hasta aquí llegamos con Colin Wilson. Platíquenos en los comentarios qué libros ha leído de Colin Wilson, cuáles son sus favoritos, cuáles no, y si han tenido éxito encontrando otros títulos. Por supuesto, también en las plataformas de venta de libros digitales es posible encontrar ocasionalmente algunos de sus libros e incluso algunas de sus conferencias que también deben de estar en YouTube. Gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Concertante Producciones en Instagram y Las Encrucijadas del Tiempo en nuestro canal de Facebook. Hasta pronto, se despide Jorge Tadeo.